Hola a todos, bienvenidos a su podcast Chochitos. Esperamos que se le estén pasando muy bien en esta cuarentena, en esta pandemia. Y esta vez traemos un invitado, ahora sí es más especial que los anteriores. No por decir que los anteriores no eran especiales, pero él es mi creador. Sin él yo no estaría aquí. Ahí está, mi papá. Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás, padre? Muy bien, este día muy bien. Este día muy bien, ¿y los anteriores? También. Bueno, está bien. Cuéntame, ¿quién eres y a qué te dedicas? ¿Quién soy? Pues soy un hombre feliz, muy feliz por todo lo que he logrado y lo que he hecho, por lo que tengo también. ¿A qué me dedico? Estoy iniciando una nueva etapa en mi vida. Actualmente por primera vez estoy sin jefe. Podría decir que no tengo una autoridad arriba de mí como un jefe inmediato. Estoy haciendo proyectos por mi cuenta. Y básicamente es lo que estoy desarrollando en este momento. Proyectos por mi cuenta y algunos proyectos que vamos a desarrollar contigo, con tu hermano, que son algunos de los proyectos que estamos considerando llevar a cabo durante ese periodo de tiempo. Síguele. Bueno. No te he parado. Ok. Bueno, para las personas que digan que, oye, ¿por qué te portas así de mal con tu papá? Es que él me dijo, no me va a parar la boca, yo voy a seguir hablando y tú me vas a querer parar. Así que síguele, padre. No, bueno, es que el detalle que me preguntabas o me decías era que me ibas a decir que quién era. Y entonces yo dije, no, pues me voy a desplayar porque voy a empezar a hablar desde que soy originario de la Ciudad de México, hijo de dos profesores, de María Inocente y Bernardo. Tengo dos hermanos, Araceli y Bernardo. Tengo dos hijos, Jorge y Ricardo. Tengo mi esposa Patricia. Bueno, ahora sí, ya te voy a parar. Tú fuiste a los Scouts. Uh-huh. ¿Qué son los Scouts? Los Boy Scouts, en aquel tiempo un grupo de excursionismo. Fui básicamente durante el periodo de mi secundaria, o en el periodo que iba en la secundaria, básicamente de los 11 a los 40 años. ¿De los qué, perdón? De los 11 a los 14 años. Dijiste 40. Perdón, entonces se me fue. De los 11 a los 14 años, en ese periodo llevé a cabo actividades desde ir de excursión, ir de campamento, aprender a hacer algunas actividades ecoturísticas como hacer nudos, ¿Y te ha servido en la vida eso? ¿Hacer nudos y todo eso? Sí, inclusive hay algunos que todavía aplico. Por ejemplo, el nudo de rizo todavía lo aplico. ¿Nudo de qué? Nudo de rizo. De rizo. Ajá, es un nudo como plano que llego a ocupar. El de pescador, por ejemplo, es otro nudo que te permite que jalas por los dos extremos y el nudo se va cerrando. Que son básicamente... Bueno, muy bien. ¿Y sí te gustó ser scout? Sí, fue una etapa muy importante. Sí, actualmente creo que los grupos ya no son como antes, creo que todo se va dando por la cuestión de la violencia, pero el detalle es que en el grupo en el que iba era un grupo muy fuerte, yo digo que un poco agresivo, pero se sabía, se sentía, se gustaba que fuera así este grupo. Ahí te fracturaron, ¿no? Me fracturé la muñeca estando ahí, y fue algo divertido, en algún juego. Excelente, sí es divertido fracturarse, muy bien. Todos los juegos, todas las aventuras que uno pasa ahí son muy emocionantes. Muy bien, padre. Cuéntame de la UNAM, porque tú estuviste en la UNAM. Bueno, sí. Hay dos instituciones que yo creo que han marcado mi vida. Una ha sido la UNAM y la otra es el Instituto Federal, actualmente el Instituto Nacional Electoral. Digo, ¿por qué creo que ha marcado mi vida? Porque empecé, creo que estudié más de 10 años en la UNAM. Puedo decir que fueron los 3 del CCH Sur, los 5 de la licenciatura y estudié 3 en posgrado, aunque realmente fue porque me la llevé el posgrado con tiempo parcial, no tiempo completo. Ajá, no fue de tiempo completo. ¿Por qué? Porque ya estaba trabajando. Entonces, podrá decir que me siento universitario. Soy puma de corazón. Mi corazón es azulez y mi piel dorada, como dicen por ahí. Le voy a los pumas de la universidad desde chico. Porque vivimos cerca también de ahí. Y creo que es algo que me han marcado con esa parte, ¿no? Vivimos cerca, es como a 20 minutos o 30, 50 minutos, No creo que nos van a encontrar por aquí cerca si vienen. Sí, entonces el CCH Sur, que fue una etapa yo creo que muy importante de mi vida. Como que fue una etapa de crecimiento o la etapa de evolución, a lo mejor podría decir en cuanto a la parte de los aspectos de infancia, adolescencia y la juventud de aquel momento. Y yo creo que en aquel tiempo el CCH Sur todavía tenía algunas cuestiones todavía de porros. Me tocó, por ejemplo, estando en el CCH Sur, vivir varias etapas de porros. Inclusive me tocó algo que llamaban de ir de compras, que es básicamente el que la gente fuera a un centro comercial, se abasteciera sin hacer ningún pago sobre ninguna de las cosas que hubiera tomado. Es algo que le llaman. O sea que estás confesando que hiciste un crimen. No participé en él, pero yo estaba básicamente en los autobuses que se consideraban que formaban parte de eso. O sea, tú no te metiste, solo estabas ahí. Sí, participaba porque me quedaba en el autobús, pero bueno, sí, en los camiones era lo que se llamaba antes Ruta 100. Y básicamente era participar en algunos de esos. Había mucha parte de porrismo. En alguna ocasión también me tocó que yo todavía no llegaba al CCH
y tomaron el camión o el ruta 100 sobre el que yo iba a llegar a clases. Entonces ya no tuve oportunidad de bajarme. Me tuve que ir al partido o al estadio. Y ya después me tuve que regresar con mis medios para pues otra vez volver a regresar al CCH Sur, porque si tenía algunas cosas importantes que llevar. Creo que tenía que entregar algún trabajo, alguna tarea. Básicamente es algo que tenía que ser. ¿Y el CCH fue la mejor etapa de tu vida? Porque muchas personas dicen, no, pues es que el CCH, no, la prepa. Pues yo creo que todas mis etapa. partes fueron importantes. Podría decir que la infancia también fue importante para mí. Yo creo que la parte también del CCH fue una etapa de juventud, adolescencia, juventud. Entonces también creo que la considero importante. Ahora en la siguiente etapa fue la licenciatura, la parte de la Facultad de Ingeniería. Estuve también, creo que fui la generación 10 de Ingeniería en Computación, 10 u 11, porque creo que estábamos en ese tiempo de... Cuando apenas empezaban las computadoras. No, ya tenía 10 años. Sí, claro, pero, o sea... Sí, había poco. No existían las laptops todavía. No, inclusive se trabajaba todavía con discos de 5 1/4, que son discos de ese tamaño, eran discos flexibles. No recuerdo ahorita su capacidad, pero era una capacidad mínima que tenían de almacenamiento. Después pasaron los discos 3,5, que eran unos discos igual magnéticos, un poquito, eso ya sí eran poquito sólidos. Y pues ¿Eran los cuadrados? Los dos son cuadrados, tanto los de 5 1/4 como los 3,5 eran cuadrados, pero los de 3,5 eran duritos. Los de 5 1/4 eran flexibles, así los podías doblar, yo creo que a 45 grados. Los últimos que dijiste, los de 3,5, son los que tienen como una cosita arriba y los podías mover. Ajá, sí. Ah, ok. De eso sí me acuerdo tener aquí en la casa. Sí, inclusive creo que en la bodega tenemos de los dos discos de 5 1/4, 3,5. Digo, en algún momento los podríamos visualizar. Porque si este podcast sale bien, probablemente, tentativamente tendremos un podcast con mi papá. Ahí lo dejo nada más. Porque quiere hacer un podcast conmigo. Entonces, pues aquí está el espacio y pues se va a armar. A ver qué surge. Entonces, en la Facultad de Ingeniería, pues básicamente, por ser la 10ª, a lo mejor generación, todavía no había tanta evolución. Por ejemplo, materias como inteligencia artificial eran materias todavía optativas. Ahora hay materias que han cambiado o de acuerdo a la evolución han ido evolucionando en el plan. Es que antes no era tan práctico, ¿no? O sea, sí había laboratorios y todo. Sí. Pero no era como, no, pues ve por tu Arduino y haz esto y ve esto y... No, inclusive... O crea una aplicación y vela cómo se ve en la web y todo eso. Ajá, el procesador con el que llegamos a trabajar fue con el Z80 a nivel de laboratorio. Pero a nivel inclusive a nivel de ya de software, digo, el Unix que estaba empezando, apenas empezaba como que con la parte primaria ahí en lo que era el CECAFI, que era el Centro de Cálculo de Facultad de Ingeniería, y en los laboratorios que teníamos también de cómputo ahí en los laboratorios de ingeniería. Básicamente como que no había más allá como que de herramientas. Por ejemplo, el procesador de texto. No estaban las super empresas que están ahorita. No, Windows estaba en la versión 3, Windows 13, cuando yo ingresé a la facultad. Había el procesador el ChillWriter, el WordPerfect, o sea, herramientas que nos servían para, de cierta forma, generar documentos. ¿Y en qué programabas? Bueno, empecé a trabajar con Pascal, que era uno de los primeros lenguajes que se tenía. ¿Qué paradigma es? Híjole, ahorita si me dices... pensaría que es... ¿Estructurado? Bueno, de entrada es estructurado, es un lenguaje estructurado. Pero maneja como que muchas sentencias todavía, las GoTo que se dejaron, como que ya no se dejaron de usar. GoTo sí, no. Es una mala práctica, no usan GoTo, ni en C ni en ninguno. Posteriormente, bueno, también trabajamos con C y C++ en lo que fue la facultad. ¿Y con Java? Con Java realmente en la facultad no trabajé nada con Java. Lo que fue la parte laboral ya empezamos a trabajar con Java. Pero a nivel de carrera, lo que fue la Facultad de Ingeniería, fueron básicamente los lenguajes y el sistema operativo Unix. Y ya teníamos también herramientas con base de datos. Ya trabajábamos con SQL. Ya estaba las herramientas de SQL que ya un poquito sofisticadas para poder trabajar con sentencias básicas de SQL. ¿Y tú llevaste inteligencia artificial? No llevé inteligencia artificial. Estaba como optativa, pero no llevé. ¿Y las materias eran más teóricas? Sí, había muchas cosas que no... Es que, por ejemplo, yo ahorita veo en mi materia de cálculo vectorial que existe GeoGebra y puedes ver ahí cómo se veía la función, cómo se ven sus puntosillas, su máximo, su mínimo, calcular todo eso y se ve gráficamente. Antes, ¿cómo se hacía eso? No, digo, era muy complicado. Antes no... Para poder entender algo que estaba a nivel de 3 dimensiones era muy complicado tratar de visualizarlo. O sea, yo creo que a través de dibujos te daba la idea con el plano X, Y, Z, pero no era más allá. Era básicamente con lo que te daba. Es que ahorita ya la tecnología está muy pro. Sí, ha evolucionado bastante.
Entonces, muchísimo. Ujú. De los 5 un cuarto ahorita ya ni necesitamos discos, ya está en la nube. No, sí, digo, eso que ni qué. Estamos hablando de que yo soy generación 95, salí en 1995. Entonces, estamos hablando de 26 años que salí de la carrera. Entonces, sí, realmente es una brecha muy grande. Sí, no mentes. Tú estuviste en una universidad pública. Has Ujú. estado toda tu vida en escuelas públicas, por lo que Sí, tengo entendido. sí, pues, o sea, te digo que de CH, bueno, desde la primaria, podría decir que estuve, primaria, secundaria, estuve en escuelas primarias y secundarias públicas. ¿Y tú qué puedes decir de la diferencia de una escuela pública a una escuela privada? Digo, es como que complicado a lo mejor tener un punto de vista como tal, ya que básicamente todas las personas o la gran mayoría de las personas con las que yo he trabajado han sido de universidades públicas. He tenido ahí algunos compañeros que han sido de universidades privadas. Puedo decir que a lo mejor en la universidad privada existen universidades privadas de alto estándar y universidades privadas de bajo estándar. Patito, como les dices. Podemos decir que son universidades, no me gustaría No, decir el nombre pues de es que- Patito, pero sí podemos decir que de bajo estándar y universidad de alto estándar. Digo, está el TEC, está el ITAM, está la NAHUA, o sea, universidades que son de alto estándar. Sí, o sea, por decir patito significa que no están dentro del top 1000 de universidades, por lo menos a nivel mundial. Sí, podríamos decir. Pero el detalle muchas veces, o lo que puedo decir es que el alumno es el que realmente No, claro, claro. es el que determina la situación. Muchas veces hubo gente que no tuvo la oportunidad de estar en una universidad pública prestigiada, llámese UNAM, UAM, Politécnico, pero son buenos alumnos y a lo mejor estudiaron en una universidad de bajo estándar y ¿De bajo llegaron. estándar puede ser pública o privada? Estamos hablando de privadas. Ok. O Pero sea, entonces... no se podría hacer pensar a lo mejor en un UNITEC, universidad a lo mejor latina o universidades, no sé, universidades insurgentes, universidades que de cierta forma... Su colegiatura no es muy cara. Sí, y además como que no es su estándar de exigencia tampoco lo es. Ok. O sea, yo creo que la parte de la economía no es, o la parte económica no es tanto, y yo creo que el nivel de exigencia. Por ejemplo, existen las universidades por ejemplo, la Universidad de la Ciudad de México, Ujú. donde aún siendo una universidad pública, como que da a desear un poco el prestigio por el nivel de conocimiento que tienen los alumnos. No tienen el mismo nivel de conocimiento que tiene la UNAM, la UAM o el Politécnico. ¿Por qué? Porque hasta donde yo he visto, por ayudar a los alumnos a mantener la beca, no les califican correctamente de acuerdo al nivel de conocimiento que tienen. O sea, ¿puedes dar un ejemplo? Sí, o sea, que las personas, por no reprobarlas, tienen un estándar de conocimiento bajo, o el estudiante tiene un nivel de conocimiento bajo. Entonces, Pasa sin saber. pasa sin saber. Ajá, exactamente. Que los alumnos pasan sin saber. Y eso Lo que perjudica está más al pasando alumno. ahorita en las clases en línea. Está pasando mucho eso. Sí, y eso es preocupante. Bueno, deja tú eso también, que dejan tarea y el alumno tiene tantas tareas de varias materias que es como de tengo que entregarlas. O inclusive dicen, esta tarea no es para cuando me toca tarea, sino esta tarea es para hoy en la noche. Y tú si ya pensabas olvidarte de mi materia por hoy y hacer la tarea o entregarla hasta pues el próximo día que nos toca clase, pues no, ya te fregaste y ya nos tienes que entregar la tarea hoy en la noche. Y eso pasa mucho. Digo, Esas clases en línea. la tarea es importante, aunque no sé cómo sea el esquema de evaluación, que yo creo que el esquema de evaluación en cuanto a exámenes es lo que realmente debería de preocupar, porque al no tener la garantía de que el alumno es el que está haciendo la evaluación, eso sí preocupa un poco, es que realmente el Digo, sí, conocimiento lo también tenga el algunos alumno. profesores te piden que tengas tu webcam prendida mientras haces tu examen. Dejan su examen así a libro cerrado, como si la vida fuera también así. Lo que a mí me gustaría, por ejemplo, sería dejar un examen difícil, llévatelo a tu casa, hazle como puedas y entrégalo. Porque así es la vida, o sea, en ningún momento te van a dar un problema y órale, frégate tú solito, no busques en internet, no busques tal y tal y tal. Ujú. Cuando en realidad te encuentras un problema y lo buscas y ves cómo se hace, no lo sé hacer, pues lo investigo más, estudio y ya lo saco. Ujú. Y ya sé cómo. Y obviamente pues que sería un problema más difícil. Claro. En lugar de que evalúen la memoria. Y yo creo que ahora es más difícil el llevar a cabo la parte de las evaluaciones. Digo, ahorita está la cuestión de la pandemia, pero también la situación es que ahorita la cuestión de la educación todo lo encuentras en internet. Anteriormente no encontrabas Exactamente. o no tenías esos beneficios de que buscabas y encontrabas. Por ejemplo, tenías que realmente chutarte los libros,
chutarte, chutarme me refiero a leerlos, o sea, leer los libros, estudiarlos. Universidad pública. Machetearle para que de cierta forma poder entender todo lo que se te estaba pidiendo. Uh-huh. O todo lo que necesitaba requerir. Sí, no, y ahorita ya con todas las ventajas también hasta cierto punto puedes no ir a clases y aprender las cosas. Por ejemplo, si no te gusta cómo da clases tu profesor y te pide la asistencia, pues estás ahí procurando entenderlo. Sí, y después puedes estudiar por tu cuenta y aprenderlo bien. Creo que la cuestión de la educación es un aspecto que se tendría que ¿Tú crees que considerar? ¿Tú qué piensas de la educación? O sea, de ir a la universidad. ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo creo que el plan que tiene cada una de las carreras, el plan de estudios que tiene cada una de estas, es importante. Y yo creo que es algo que se tiene que cumplir, ese plan de estudios. ¿Por qué? Porque ese plan de estudios de cierta forma tiene una forma de cómo formarte. Ahora, el asistir o no asistir, sí entiendo de que todo puede estar ya en internet. Desde un álgebra, desde un cálculo, desde una geometría, cálculo vectorial, o sea, ecuaciones diferenciales, todas las materias a nivel básicas las encuentras en internet. O ya encuentras bibliografía a nivel internet. Es que yo digo que todo, o sea, y si no está en internet, está en los libros. Uh-huh. O sea, todo, la universidad, ¿qué te da? O sea, ¿qué puedes aprender en la universidad que no puedas aprender en los libros y en internet, juntos? Yo digo que posiblemente no, o sea, lo tienes todo ya en los medios. Todo ya está en los medios. Ahora, la universidad, ¿qué te hace? La universidad te evalúa. Que en verdad sepas eso. Que realmente tengas esos conocimientos. Y depende de esa universidad o su prestigio que realmente los hayas adquirido. Entonces yo creo que de ahí depende de que todavía se siga o se requiere estudiar en una universidad. ¿Por qué? Porque es la garantía de la evaluación de ese conocimiento adquirido. Digo, sí, pero también hay muchas empresas, llámese Google. Yo doy el ejemplo de Google porque sacó un programa como un plan de estudios de 3 meses, o no te mentiría cuántos meses son, pero no llega ni al año. Sacando esos cursos, con sus evaluaciones, ya tienes los conocimientos necesarios para poder aplicar a trabajar en Google. Posiblemente, aunque yo creo que ese no es un temario, o sea, o un... Sí, claro, pero también hay muchas materias en la facultad que te meten de relleno. O sea, yo en mi vida voy a utilizar cálculo vectorial siendo ingeniero en computación. El detalle es que esas materias te abren en la cabeza, te abren Sí, te ayudan sí, de cierta forma a resolver, te ayudan a resolver varias situaciones que en algún momento tendrías que atender. ¿Qué pasa si hago esto y esto y esto? Uh-huh. Pues ya, como que sí, claro, o sea, ya tienes una visión más amplia de cómo atender. Sí, la universidad es universal. Uh-huh. O sea, te da conocimientos para que tengas herramientas, para que si en algún punto de tu existencia te llegas a topar con ese problema, sepas cómo resolverlo. Así es. Digo, básicamente eso es Es que es como todo, o sea, muchas personas dicen, no, es que esto yo no lo aprendí en la facultad. O yo cuando en realidad aprendí, por ejemplo, a programar así bien, fue cuando yo estuve, como dicen, en la cancha, cuando yo estaba trabajando. Uh-huh. ¿Te pasó lo mismo? Que dijiste, ¿sabes que yo en la facultad no aprendí mucho? O sí aprendí, pero cuando entré a trabajar no me pidieron todo lo que aprendí. Sí pasa, o sea, realmente pasa. No tienes que saber todo, pero la universidad te da los elementos para saber en dónde poder conseguir las cosas. Básicamente te da como que la apertura para decir, bueno, si te enfrentas en algún momento con algo, te puedes ir por A, por B, por C, por D. Aunque como comentamos, y ahorita ya hay más elementos, anteriormente no estaba toda la parte de la web, del internet. Actualmente ya existen más elementos para poder hacer las cosas, inclusive sin estar con esa formación al 100%. Sí, y aparte los profesores son los que te ayudan más. Sí. O sea, tú te puedes aplastar en un libro uh-huh. y no entenderle mucho, o entenderle a algo. Pero un profesor te puede decir, ¿sabes qué? Yo he resuelto 1000 ejercicios como estos. Esta es una manera que de los 1000 ejercicios que ya hice, así se hace más sencillo. Claro. No, pues sí, órale, qué padre. Eso está muy bien. También sí. el aula inversa, de que tú estudias por tu lado y el profesor nada más dice, ¿dudas? No. Bueno, siguiente. Sí, inclusive una vez fui a un evento donde habló Oppenheimer, que de cierta forma es un personaje que de cierta forma hablaba de la educación, donde mencionaba que la educación tiene que cambiar, y básicamente con el concepto que acaba de mencionar, que los alumnos tienen que ir, tienen que estudiar en su escuela, o más bien sería tener toda la parte educativa en la escuela, en el hogar, en sus casas, en el hogar, y únicamente asistir a la escuela para revisar tareas e inclusive o tener asesoría sobre las tareas. Uh-huh. Era lo que mencionaba en ese momento. Sí, pero también la universidad te da un esquema para poder socializar y tener contactos. Claro, la socialización
es importante. Y digo, lo que es Yo digo que es de lo más importante. una institución que engloba dentro de su campus de Ciudad Universitaria, engloba un porcentaje de carreras muy amplias, desde ingenieros, abogados, filósofos, arquitectos, contadores, engloba a un universo de estudiantes sumamente grande. Si no han ido a CEU, o sea, no a la UNAM, así, hablamos de UNAM, pero mi papá se refiere a CEU también. Ciudad Universitaria. Sí, a la ciudad universitaria que está aquí cerca de Metro Universidad, que es enorme, es literalmente una ciudad pequeña, y ahí se ve reflejado todo, desde si hay acoso en México, hay acoso en la UNAM. O sea, es como un mini mundo. Entonces ahí se refleja todo. Si hay corrupción en la UNAM, o sea, se refleja todo, 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 todo. Y está muy bonita la universidad a nivel de instalaciones. Si no la conocen, los invito a que vayan a visitarla. Está muy padre. Ahí tienes, creo que hiciste una vez Tengo un video nada más de la de facultad. un tour, pero de la facultad, del anexo. De Porque ingeniería. faltó el principal todavía. Ok. Sí, Bueno. vayan a ver el video de la facultad de ingeniería. Es del anexo nada más, pero pues con eso tienen más que suficiente. Pero sí está muy bonita. Pues sí, entonces, bueno, eso fue lo que podría decir a lo mejor de la carrera. Después, estudié un posgrado ya estando trabajando. Estudié un posgrado en lo que es la Facultad de Administración y Contabilidad, bueno, Contaduría. La FCA, más bien es Contaduría y Administración. En la UNAM, aquí pues básicamente ya buscaba yo una formación un poco más administrativa. Porque ya estabas trabajando. Ya estaba trabajando, ya estaba a mi cargo personal, ya no buscaba tanto de aspectos técnicos, sino un poquito de aspectos administrativos, conocer un poco más del manejo de recursos humanos, liderazgo, un poco de aspectos un poquito más organizacionales. La maestría fue en administración de organizaciones. Entonces lo que buscaba era poder llevar a cabo mejor la administración de los recursos, tanto económicos, administrativos, humanos, que ya manejaba yo en ese momento. Muy bien. Regresando al tema de la universidad, ¿tú recomendarías estudiarla? ¿Sí, no? ¿O por qué? Yo creo que es importante. Es importante con el fin de cierta forma, voy a mencionar yo desde el aspecto a lo mejor como contratista. Sí me gustaría saber que las personas estudiaron o tienen una carrera y salieron de ella inclusive con cierto promedio, porque me da de cierta forma... Sí, te da la seguridad de que son buenos en lo que hacen, o de lo que dicen saber. Exactamente. Y además, por lo menos aguantaron. La disciplina. Yo creo que algo importante es la disciplina. Sí. Una persona que termina una carrera, posiblemente, no puedo decir que tenga el mayor conocimiento, el menor conocimiento. Sí, o que sea el más inteligente. O que sea el más inteligente, pero al menos el haberlo concluido me da de cierta forma pensar que tiene una disciplina. Claro. Y el que alguien sea disciplinado me permite decir, ¿sabes qué? Te lo voy a contratar. Ahora, el conocimiento muchas veces ahora ya se evalúa no tanto por un título a las personas, sino ya de acuerdo a los productos. En el caso de la ingeniería en computación, ya se evalúa de acuerdo a los productos de software o de acuerdo a lo que está en el mercado. Ya está basado en certificaciones. Ya lo que se requiere ahora es que la empresa no nada más tenga, que la persona no nada más tenga un título, sino que la persona tenga un certificado en A, B, C o C. Bueno, sí, eso también por la demanda que hay. Es como de, ok, ¿eres ingeniero? Sí, fórmate hasta la fila de las 1000 personas que también son ingenieros como tú. ¿Qué tienes extra? ¿Qué más me puedes ofrecer? Uh-huh. Por ejemplo, muchas personas dicen, no, pues es que yo no quiero estudiar una carrera porque simplemente no quiero. Mejor, para ahorrarme más tiempo, pues estudio cursos en línea. Y pues está bien. Claro. Pero si te puedes permitir ir a la universidad, tienes que ir. Uh-huh. O sea, es un privilegio. Si tienes el dinero, que ojo, la UNAM pues es gratis, pero pues también llega a tener sus costos en unas carreras más que en otras, como en medicina, como en arquitectura y todas estas. En ingeniería y computación pues no tanto, simplemente una computadora y ya. Pero sí en otras materias y en otras carreras sí está muchísimo más caro. Digo, a lo mejor la UNAM, bueno, en el caso de la Facultad de Ingeniería tiene la CEFI, la Sociedad de Términos de la Facultad de Ingeniería, que de cierta forma tiene en algún momento ciertos convenios con algunas instituciones o empresas. En algún momento ayudan a la misma facultad con laboratorios, con equipos, con esto, con otro. Sí, el laboratorio, por ejemplo, que tenemos, lo donó Apple y está lleno de iMacs. Digo, que no son las iMacs Pro ni así super cool, pero sí, son iMac. Sí, digo... Que igual, o sea, no por ser iMac o por ser Apple es bueno, pero es caro y pues se entiende que según tiene calidad, pero ya también eso es tema para otro día. También la UNAM tiene convenios con instituciones. Con Microsoft.
Digo, sí, pero me refiero para la parte también laboral, o sea, existen desde el exterior proyectos donde la UNAM participa De hecho, con instituciones públicas o privadas. sí, un profesor se llevó a un grupo de alumnos a un concurso de robótica, me parece, no me acuerdo de qué era, y ahí estaba, ¿cómo se llama? Steve Wozniak, el que hizo las computadoras Apple. Ujú. Ahí estaba y tiene foto con el profesor y con los estudiantes, porque ganaron el concurso. Ahí estaba Steve Wozniak. Ah, ok. Está bien cool. O sea, también todo eso, o sea, si no estudias en una universidad, puede que no te lo den. Ahorita es como donde más te cuestionas, ¿y si vale la pena estar en la universidad o no? Yo ahorita la verdad sí me lo he cuestionado bastante, pero pues digo, ay, es que la pandemia está bien fea. Y pues ahorita está horrible. No, Ujú. no es lo mismo estar en línea y sentado, que estoy con mi profesor, no entiendo nada, y ya me dejó tarea, la tengo que hacer, pero como no entendí nada, pues a ver videos, a ver qué tal están. Y pues ahí todo el día estar ahí otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Digo, la ventaja es que actualmente ya existe más información en la web para poder investigar todas esas cosas. Pero no está chido la pandemia, está muy No, feo. digo, Justo cuando ya se iba a poner chido, o sea, mi primer semestre la pasé bien, pero no me gustó. Estaba en la noche. Salía a las 9 de la noche y me regresaba caminando a mi casa. la pandemia es algo que ha dejado muchas cosas. Digo, Y ya en mi segundo semestre, que ya estaba en la mañana, me tocó un horario chido, o sea, ya escogía a mis profes y todo, me metí mi horario bien. Entraba a las 7 y salía temprano y así variaba. Y después, un mesecito, iba a ser el primer examen parcial y ¡pum! Váyanse a sus casas, nos vemos el siguiente fin. Por el natalicio de Benito Juárez, ¿sabes qué? Siempre no. Nos vemos hasta el siguiente semestre, ¿sabes qué? No, pandemia, ya todo. Y aquí seguimos. fue algo global, algo general. Nunca se había presentado esto. Esperemos que Sí, se yo termine no lo puedo más seguir pronto así, posible. yo no puedo seguir así, padre. Ya, Todo se puede, todo se puede. está chido. Pues no, pero todo se puede. Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con mi vida en la parte de la UNAM. CCH, Facultad de Ingeniería y a lo mejor la parte del posgrado en la Facultad de Contaduría y Administración. También mencionaste algo del TEC, de que había universidades, pues, privadas buenas y Digo, privadas de no bajo tan buenas. estándar y de alto estándar, podría decir. Era lo que había mencionado. Bajo estándar, buenas y malas, ¿no? Ujú, sí, ¿A eso podemos te decir. refieres con bajo estándar Ajá, podemos decir sí. y alto estándar? Ujú, Buenas y malas. sí, exactamente. ¿Y por qué no dijiste buenas y malas? Podríamos decir que Para no buenas y ofender a malas. nadie. Buenas y malas. Existen universidades privadas buenas y malas. Pues, o sea, yo también digo, no es por ofender, pero pues es que sí hay universidades que son mejores que otras, claro. Ujú. Es como si yo yendo a la UNAP dijera, no, pues mi universidad está mejor que Harvard. Cuando Harvard creo que es la segunda o tercera. Y pues digo, pues no. Obviamente es más difícil, obviamente cuesta muchísimo dinero, porque es privada. Y también los estudiantes iban ahí de todo el mundo. En la UNAM también vienen de todo el mundo, pero no viene como algún extranjero por ejemplo, de Estados Unidos no vienen tanto a estudiar en la UNAM. Porque tienen varias universidades allá que están también Bueno, bien. sí viene mucha gente todavía de Sudamérica. Claro, A lo de mejor Latinoamérica y todo eso sí vienen, de Argentina, Sí, porque la UNAM Colombia, Bolivia. es Yo tenía compañeros de Bolivia. Sí, claro, pero ya son de otros países que su nivel, pues es a nivel universidad, la UNAM está bien, a Ujú. comparación de sus Claro. países. Sí es. La UNAM actualmente se encuentra, creo, en el lugar número 100 a nivel global, a nivel mundial. Ujú. Con base en el estándar QS. Ustedes pueden googlearlo ahí en la descripción, tal vez lo deje, tal vez no, probablemente no. Pero búsquenlo. El ranking de las 100 mejores universidades, no, ranking de universidades del mundo y ahí les va a aparecer algo como QS y ya, los rankings. Exactamente. Y la UNAM está como por ahí, por el 100 y el TEC está como por un poquito más abajo y el Poli todavía más abajo. Sí. Y una universidad Y el número 1 está el MIT. El MIT. Entonces, padre, universidades privadas buenas y malas. Tú tuviste compañeros del TEC. Ujú. También aquí ya viene un chico que es DJ y está en el TEC, estudiando ahí ingeniería en composición musical, me parece, que fue Ujú. Kilp. Si no han ido a ver su podcast, vayan a verlo también. Entonces, ¿consideras que son mejores que los de la UNAM, peores que los de la UNAM? ¿Y cuáles crees que sean las diferencias No, yo creo del que TEC de Monterrey con la UNAM? yo creo que a lo mejor es la cuestión de visión que les deja a lo mejor la escuela. La persona que estuvo, una de las personas que estuvo trabajando directamente conmigo, él venía aunque estudió en el Tecnológico de Monterrey, él fue becario, estuvo becado de cierta forma en el TEC. O sea, no tenía recursos económicos para estudiar su Sí, carrera, para solventar los su gastos carrera, de... pero
Creo que su padre falleció, tenía un seguro educativo, un tipo de seguro educativo. El seguro educativo le pagó toda la colegiatura en el TEC de Monterrey. Entonces terminó el TEC de Monterrey y estuvo trabajando con nosotros. Fue un alumno bueno. Yo digo que básicamente la cuestión está en la visión. Él, yo creo que por su forma de ser, posiblemente no sociabilizó mucho con muchas personas en el TEC. Bueno, es que obviamente, bueno, o sea, yo digo obviamente, pero tal vez no es obvio. Uh-huh. Pero es que es difícil porque cuando tus compañeros pagan su colegiatura de 100,000 pesos al mes, entonces, a la madre, 100,000 pesos. Sí, vayan a ver el video de Kilv y ahí hablamos un poquito más del TEC de Monterrey para que vean que sí, todo está muy, muy caro. Pero sí, o sea, si pagan 100,000 pesos al mes, que pues está, para mí, al dinero que gano yo ahorita, se me hace muy caro. 100,000 pesos, yo no me... O sea, se me hace irreal 100,000 pesos al mes. O sea, dar de mi bolsillo. Yo no daría 100,000 pesos al mes. Y entonces por eso estoy agradecido de estar en la UNAM, que es inclusive muy buena y es gratis, entre comillas. Porque colegiatura no te cobran. Entonces 100,000 pesos al mes. Y aparte reprobar. No, y aparte también tienen coche, tienen una bonita casa, supongo. Tienen los que no son becarios, a los que sí van y pagan su dinero. O tal vez también hay gente que igual le cuesta trabajo y a duras penas va y da sus 100,000. Pero claro, ya para tener 100,000 para... O sea, ya es... Yo creo que ahí el detalle, digo, como comentaba, bueno, esa persona a lo mejor no sociabilizó tanto porque a lo mejor no estaba dentro del rango de las personas. Sí, claro, porque dice, no, pues vámonos acá. No, pues ¿cuánto cuesta? No, pues la entrada, mira, qué barato. Claro. Entonces, no, 1,000, qué barato. Pues no manches, con eso yo como una semana. Yo creo que esa fue la situación por la cual no sociabilizó a lo mejor mucho con sus compañeros, pero a nivel de conocimientos traía muy buenos conocimientos. Entonces podría decir que tenía los conocimientos para poder llevar a cabo lo que nosotros requeríamos. Sí, y también se dice que en el TEC te enseñan a ser jefe o a ser líder. Ajá, entonces se dice que los del TEC son más propensos a ser líderes que los de la UNAM. O sea, que en la UNAM te enseñan a ser empleado. Que dicen, oye, que pues, aprende de esto, gradúate con tanto para que te contraten y seas un buen empleado. Y ganes tu sueldito y ganes tu esto. O sea, no te meten la mentalidad como de, no, pues tú saliendo de aquí. A muy pocos profesores los he escuchado decir, no, pues es que ustedes van a salir a buscar clientes. No van a buscar trabajo, van a buscar... A poquito, casi nadie te dice eso. Todos los profesores son de que, no, pues es que sal y busca trabajo y que esto y que lo otro. Sí. Digo, que es lo más fácil. O sea, es lo más fácil salir a trabajar para alguien más. Pues sí. Y digo, la visión se tendría que, hasta cierto punto, tener desde ese momento, desde el momento en que ingresan a la carrera. Pero muchas veces la visión no se tiene ni siquiera a nivel institución. Podremos pensar que esa educación la tienen desde los padres que metieron a su hijo al TEC de Monterrey o algunas de esas instituciones educativas, donde ya desde que lo están metiendo ya el alumno ya va con esa visión de cierta forma ser jefe, ser el que va a llevar a cabo el grupo de trabajo, el que va a liderar todo el trabajo. O sea, ya va a ser el jefe, ya va con la visión de ser jefe. Pero yo creo que parte de la institución y parte lo da la misma cuestión educativa. También los ingresos. También los ingresos. Por eso, o sea, como ya viene de los padres. No, claro, o sea, pero igual yo puedo ser pobre y decir, no, pues yo quiero que tú no trabajes para nadie. O sea, tú nunca a mí me dijiste, no, pues es que yo quiero que seas empleado, jamás. Tampoco me dijiste que emprendiera, jamás. O sea, tú nunca me has hablado de nada de eso. Pues a lo mejor sí lo he hecho, pero no lo he formalizado como tal. Pero yo siempre que he querido que ustedes sean líderes. No es cierto, yo me acuerdo cuando un primo estaba viendo lo de La Vaca Púrpura de Seth Godin y así de ese tipo. Pues tú decías, ay, sí. O sea, siempre como que... No. El detalle es que siempre hay que tener claridad en las cosas que se van a hacer. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer? El decir, soy bueno, soy un líder, soy esto, soy lo otro. No nada más hay que creerse las cosas o pensar de que uno es bueno. Sino también hay que vislumbrar en qué es uno bueno, qué puede hacer uno bueno y orientar. No, y también establecer tu realidad. Claro. O sea, también no vas a vivir queriendo ser un 10 o aspirar a un 10 cuando en realidad es imposible y nada más te vas a frustrar porque no vas a poder llegar. Y eso es real, o sea, si yo le digo a alguien, no, pues yo voy a ser putrimillonario y yo no me voy a morir hasta que sea putrimillonario y que llegue a tener más dinero que Jeff Bezos, probablemente no lo consiga. Y entonces, si no lo consigo y yo estoy ahí dándole, por más que quiera conseguirlo, tal vez no lo consiga. Y como no lo conseguí, tal vez me vuelva un poquito infeliz porque no lo conseguí. Voy a estar frustrado con la vida porque no me lo dio, por más que lo quise. Básicamente es eso, o sea, tener claro
o tener metas reales. Pero es que también está la otra parte. Muchas personas dicen, no, aspira a tener una mansión y como mínimo tendrás una casa. Digo, siempre y cuando te propongan metas, o sea, yo creo que siempre tienes que considerar metas alcanzables. Si consideras que no tener, puedes tener una visión grande y una visión alta, pero que sean metas alcanzables, que puedas cumplir con tareas y actividades que te permitan alcanzar esa meta, pero que esa meta sea alcanzable. Si consideras que esa meta no va a ser alcanzable, mejor, o sea, va a pasar lo que tú mencionas, que te vas a frustrar por no haber conseguido esa meta o ese objetivo. Pero que es algo alcanzable. O sea, es que también, o sea, muchas cosas que se han conseguido a ojos de muchos son inalcanzables. Por ejemplo, el internet. Bueno, y lo que estás diciendo tú a lo mejor... O sea, ¿qué? Claro, no, sí. Pues es que no, o sea, eso es inalcanzable hasta cierto punto. No, sí, pero siempre... Ir a la luna. O sea, claro. Eso es inalcanzable. O sea, ¿en qué momento alguien dijo, yo voy a ir a la luna, vamos a hacer esto y esto? Sí, y se va a poder llegar a la luna. El que empezó por ir a la luna tuvo que haber empezado por salir al aire, después salir al espacio, después salir al eso. O sea, hay metas que se van cumpliendo. O sea, el detalle es no ir a una meta. Sí, claro, o sea, hay puntos intermedios, dices. Sí, hay por ejemplo, que yo quiero hacer una actividad, a lo mejor mi visión es ser el número 1 en algo. Esa es mi visión. Sí, pues primero pero ¿cómo lo voy a lograr? ¿Cómo lo voy a lograr? Pues mi meta es tener disciplina en esto. Y tengo mi meta, va a tener que ser cumplir con cierta disciplina. Ahora, mi meta B va a ser alcanzar ese logro económico en determinado tiempo. Ya no nada más es conseguir una meta, sino que ya programas esa meta, o sea, ya con fechas y tiempos, pero que siempre y cuando sean alcanzables. Y hay que llegases a ese punto. Sí, algo que depende de ti. O sea, las metas, yo considero que te tienes que poner metas diarias. O sea, no decir, ¿sabes qué? Este mes voy a hacer esto. O esta semana voy a hacer esto. No. Si ahorita estás viendo una serie o estás viendo algo en la tele, vas a decir, si esto lo sigues haciendo durante el resto de la semana, ¿te va a llevar a donde quieres? O si lo que estás haciendo ahorita o lo que has hecho, si lo continúas haciendo como vienes, ¿te va a llevar a donde quieres? Sí, síguelo haciendo. Si no, pues entonces cambia algo de ahí y ahora sí, sigue haciendo eso para que ahora sí esos pasos te lleven a donde quieras. Bueno, a lo mejor el detalle es, puedes a lo mejor tener algunas metas, pero las metas pueden estar basadas en ciertas desagregadas en tareas y actividades. O sea, mi meta puede ser A, pero yo para conseguir mi meta A tengo que desarrollar las tareas A, B, C, D, y la tarea no sé A tiene las actividades 1, 2, 3, 4. Sí, o sea, subdividir todo. Sí, para ¿Sabes poder... qué? Quiero ser ingeniero en computación. Ok. ¿Qué tienes que hacer? Pues inscribirme. Ya me inscribí. Y ahora, ya metí mis profesores, ya todo. ¿Qué materias llevo? Pues llevo 5 materias. Pásalas todas. ¿Y qué tengo que hacer para pasarlas? Hacer todas las tareas. ¿Hiciste la tarea que te dejaron hoy? No. Entonces, haz esa tarea. ¿Ya estudiaste para el examen? No. Entonces, estudia para el examen. Y así, en pequeñas tareas, se va construyendo todo. Y al final ya vas a conseguir ser ingeniero. O también una analogía de construir un muro. O sea, tú no te digas, yo voy a construir el mejor muro que se ha hecho. Simplemente voy a poner este ladrillo de la mejor manera que se puede poner este ladrillo. Y haces eso, por así decirlo, si pones un ladrillo diario, eventualmente se construirá el muro. Claro. Entonces haz eso. Diario pon tu ladrillo bien, de la mejor manera, y ya después, al siguiente día, lo mismo. Y así es como se construye un muro perfecto. Sí, o sea, pero el detalle es que, por ejemplo, ya tienes la visión del muro, ya tienes que a lo mejor te vas a llevar 1000 ladrillos, ya tienes que sabes que estás poniendo un ladrillo diario y que te vas a llevar 1000 días en llevar a cabo la actividad. Sí, no frustrarte, porque eso me pasa mucho a mí. De que, pues es que esto yo en una sentada lo acabo. Y en una sentada voy y me aplasto, pero es una sentada, no una sentada de 2 horas, es una sentada de 12, 15 horas, ahí pum, sentado. Y si es un cansancio mental, y el siguiente día es como de, ya no quiero hacer nada. ¿Por qué? Porque ayer ya hice demasiado. Que si hubiera hecho, ¿sabes qué? 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas. Y así no me cansaría tanto y podría estar continuando todo el tiempo. Pues sí. Igual ese es el detalle de lo que hemos pensado en la parte de la planeación, de la parte de la programación y de la visión que a lo mejor sí tienen lo del TEC como líderes. Y también la tienen más fácil. Pues sí. O sea, me refiero a nivel de... Si ya tienes 100,000 pesos para gastar en una colegiatura, con esos 100,000 pesos, si los inviertes en algún otro lado, puedes sacar más dinero. Claro. Pues sí. Así es, o sea, sí. Digo, si no te cuesta tanto dinero estudiar la universidad, estúdiala. Si te cuesta tanto dinero y no te lo puedes permitir, pues estudia cursos en línea, pero siempre estudia... O sea, siempre aprende cosas. No dejes de aprender.
Digo, el conocimiento es importante siempre, todo el tiempo. Y más en una evolución donde, digo, de forma constante está cambiando el conocimiento. O se va adquiriendo o van evolucionando, que hay nuevas tecnologías. Bueno, en el caso de ingeniería en computación hay nuevas tecnologías. O sea, hay que adquirir ese nuevo todo. conocimiento. En medicina, en química, en todo, en todo. Digo, hay áreas que evolucionan más rápido, que por ejemplo, yo creo que el derecho es una de las áreas que evoluciona poco a poco, porque de cierta forma todo tiene que pasar por un proceso y hasta que se norma la parte o la ley va por el camino que tiene que pasar, que la aprueba la Cámara de Diputados, los senadores, y básicamente es un caminito que tiene que seguir hasta que se aprueba la ley, o sea, al menos aquí en México. Y otras yo creo que como el caso de la tecnología, donde dependemos de todo el mundo o es algo más global, igual la medicina que es algo más global, existe una evolución de forma constante del conocimiento. Efectivamente. Tú estuviste trabajando en el IFE mucho tiempo. Sí, estuvimos trabajando 21 años en el Instituto Federal Electoral. Bueno, un tiempo no, más de lo que llevo vivido. Sí, fue bastante tiempo. ¿Por qué te quedaste tanto tiempo ahí? ¿Por qué 21 años? Bueno, principalmente había mencionado que había dos instituciones que quiero mucho. Una es la UNAM y la otra es el Instituto Federal, ahora ya Instituto Nacional Electoral. ¿Tienes que? Porque si no, pues sí. Yo te reclamaría que por qué estuviste ahí 21 años. Básicamente salí de la carrera en el 95, en el mismo 95 entré al Instituto Federal Electoral. Empecé trabajando con algunas cuestiones con ProC, que era un lenguaje precompilador de C, por así decirlo, donde de cierta forma mezcla C o lenguaje C con sentencia de Oracle embebidas. Entonces, básicamente C, pero con base de datos. Sí, C de Oracle. De Oracle. O sea, con SQL, con sentencia de SQL de Oracle. Y con algunas herramientas de Oracle empezamos también a trabajar con... De aquel tiempo, o sea, ya existían algunas herramientas. Oracle ya era un líder o ya era una potencia en base de datos. Sigue siéndola. Con SQL Forms, SQL Report, básicamente fueron las herramientas que utilizamos en aquel entonces. Ya trabajamos con los equipos RISC, los IBM RISC, bueno, eran equipos que trabajaban con un sistema operativo AIX, que es un sistema operativo Unix. Ajá. Sí, padre, mira, este podcast no lo ven personas que, o sea, lo ven personas que probablemente no tienen ni idea de lo que estás hablando. Ah, ok. Entonces... Bueno, entonces Entonces, si puedes utilizar un poquito menos de tecnicismos. Bueno, eran equipos muy bueno, con un sistema operativo actual, pues puedo decir, porque básicamente eran un sistema operativo que al día de hoy se tiene, que es Unix. Trabajé también con los sistemas de alto, bueno, de volumen de alta impresión, o sea, lo que fueron los equipos Xerox, los 4090, que eran impresoras donde se imprimía la lista nominal. Ah, ok. Antes se imprimía. ¿Ahorita se sigue imprimiendo? Sí, sigue imprimiendo. Inclusive igual con impresora Xerox, pero con podemos decir, con una tecnología más reciente. Cuando yo me salí, eran las impresoras 06135. Oye, tengo una duda. ¿Esto que estás contando no es confidencial? No. O sea, es público. No estoy mencionando, digo, son equipos que se tienen. Existe esa información en la biblioteca del instituto, o existía, no sé ahora cómo se esté manejando. O sea, toda la información que estás soltando es pública. Es pública, sí. Okay, no perfecto. estoy dando ni información personal ni confidencial de nada. Ok, perfecto. Entonces, teníamos estos equipos ceros. Sí, me tocó, por ejemplo, toda la evolución de tecnología. Bueno, bastante evolución de tecnología en el instituto. Yo estuve trabajando en el Registro Federal de Electores, donde básicamente somos los responsables de la credencialización, de la conformación del padrón electoral, de la generación de las listas nominales. Todo lo que tiene que ver con la conformación del padrón electoral y las listas nominales. En ese entonces, pues, me tocó desde la evolución de la credencialización. Pues, anteriormente nosotros teníamos, por ejemplo, una credencial con tecnología Polaroid, que era una tecnología básicamente de un formato de una fotografía que se pegaba a la credencial. La credencial de cierta forma se pegaba y te generaba una credencial como que recortada con los datos que se imprimían previamente en tu credencial. Posteriormente, pues esa tecnología fue evolucionando, pasó lo que era el modelo tecnológico de operación, y toda la información ya viaja de forma digital. Uh-huh. Todo es digital, como todo. Pero existió algo importante, por ejemplo, en todo esto,
fuimos la base de datos de huellas digitales más grande en algún momento del mundo, la base de datos civil de huellas digitales. Posteriormente que la India nos rebasó y creo que por ahí después hubo ¿Cómo otros. que nos rebasó la India si tiene bien poquitos habitantes? Sí, pues nada más 1.300.000. Ajá, 1.300.000. Entonces, El primero es China con 1.400.000, después India con 1.300.000 y ya después Estados Unidos con 300.000. sí. Entonces, básicamente fuimos el padrón electoral de huellas digitales de una base de datos civil de huellas Sí, digitales. ¿por más qué es grande. el énfasis en civil? Porque existe la base de datos militares, que existe, para eso está Estados Unidos, existen unas bases de datos de huellas de hasta cierto punto militar que se utilizan en otros países con cierto nivel. Duda. Si yo estoy por ejemplo, maté a alguien Ujú. y encuentran mis huellas, ¿pueden saber quién soy? No, el instituto resguarda la información del O sea, por padrón. más que digan, oye, tenemos estas huellas de alguien. Ujú. Este instituto, dime quién es, de quién son estas huellas. Se han dado convenios de apoyo y colaboración con registros civiles y con el Poder Judicial. En este caso, estás hablando del Poder Judicial, donde bajo estricta solicitud de juez se puede llevar a cabo esa entrega de información, pero no existe como en Estados Unidos, que una vez que la información se pase entre instituciones, el instituto resguarda la información de todos los datos que tiene y no pueden ser proporcionados a nadie. ¿Por qué? Porque fue parte el padrón electoral fue conformado solamente con un solo sentido, toda la parte electoral, o sea, con fines electorales, y el padrón electoral solamente. Entonces, ¿no existe otra institución que tenga las huellas de las personas? Posiblemente RENAPO estaba considerando armar su padrón y tiene el padrón nacional, por así decirlo, por eso existe RENAPO, Registro Nacional de Población, pero todavía está muy complicado que cuente con toda la información que tiene el instituto. Sí, claro, porque ¿quién va en su sano juicio a darle sus huellas digitales? Sí, además Porque, o sea, yo no he ido ahí a dejar mis huellas, ni tengo pensado ir. Pero yo sí quería tener mi INE para poder salir de fiesta, para poder ir a los antros y a esos lugares. Sí. O sea, ¿qué beneficios me da el dejar mis huellas allá? Pues nada. ¿Qué beneficios me da tener mi INE? Pues muchos. Entonces, por eso la diferencia de tener tantas huellas, ¿no? Ese es un detalle que tiene la credencial de elector, que de cierta forma marca la etapa para tener tu mayoría de edad. Si tú cuentas de cierta forma con tu credencial para votar, es un elemento para decir que eres una persona mayor de edad. Y si eres una persona mayor de edad, ya cuentas con ciertos elementos, como mencionas, de derechos para poder participar en algunas cosas, como asistir a un bar o asistir a otros lugares o eventos donde es necesario contar con la mayoría de edad. ¿Y cómo se guardan las huellas digitales? O sea, por ejemplo, ¿cómo le hace mi teléfono para saber que mi huella es mi huella? Bueno, en el caso del instituto tenía, no sé si todavía se lo haga, hay algo que se llama WSQ, que de cierta forma guarda lo que le llaman minucias. Esas minucias de las huellas son las que de cierta forma son los elementos de la huella que se tienen para determinar, vamos a pensar que... Como si fuera un patrón de separación entre cada deformación de la huella, ¿no? Ajá, y forma de la huella. Esa de cierta forma genera un archivo binario, por así decirlo. ¿Y cómo se guardan? Bueno, sí se puede decir. ¿Cómo se guardan? O sea, no se guardan en texto plano. O sea, se cifran, ¿cómo se...? Bueno, en aquella época se guardaban los datos la información se guardan en base de datos, en una base de datos. Ajá. ¿Pero así a secas, a palo, así? Oracle, igual era una base de datos Oracle. No, pero, o sea, si yo entro, por ejemplo, Facebook, la información de correo y contraseña de Facebook, a partir del 2019 para antes, se guardaba tal cual a pelo, o sea, en un texto plano. O sea, la consulta era muy rápida y todo, era muy rápido. Pero si a algún empleado se le ocurría hurgar ahí, a buscar ahí tu correo y tu contraseña, aparecía. No, la información siempre va vieja, inclusive desde los módulos de atención ciudadana. Yo espero que todavía siga siendo igual, si no debe de haber hasta algo más robusto. La información se guardaba cifrada o encriptada. La información en el módulo de atención ciudadana se guardaba encriptada. ¿Qué es encriptada? Quiere decir que no se guarda, como tú dices, plana, o no se guarda así como está. Ajá. Sino que pasa por un esquema en donde se encapsula o se cambia toda la información con el fin de que no sea tan fácil. Sí, por ejemplo, si mi contraseña es 123... Ya no lo vas a encontrar como 123, va a ser otro tipo de información. ¿Pero qué? ¿Como si con una tabla hash o con qué? No sé si... no, o sea, realmente se encriptaba. O sea, ¿Con qué? No recuerdo en ese momento.
pero sí se encriptaba la información. Total, el detalle era que si se robaban el módulo de atención ciudadana, la información no pudiera ser Sí, no lo podían ver. no podría. Sí, por ejemplo, para la gente que no está entendiendo esto, es de si mi contraseña es 123, como está encriptada, ese 123 ya no es 123, puede que sea AB300-900. Entonces, AB300-900, si lo paso por algún lado, me lo traduce, por así decirlo, como si fuera un traductor por el que tiene que pasar para que ahora sí me dé mi contraseña. Entonces, yo meto el AB300-600 o lo que había dicho, lo paso por el traductor y el traductor me va a devolver mi contraseña que es 1234. Y ya, eso es básicamente. Sí, digo, la intención era Digo, resguardar. a muy grandes rasgos, tampoco digan, no, pues si no sabes de lo que estás hablando. A muy grandes rasgos, así para el público en general, es eso. Sí, digo, la intención era que si se robaban el módulo de atención ciudadana, digo, siempre había situaciones inicialmente cuando todavía estaban las Polaroid, se robaban los módulos de atención ciudadana con todo y cámaras. O sea, pudieran generar credenciales antes. Ahorita, por ejemplo, si yo quiero generar mi propia INE falsa, ¿se puede? Es muy complicado. ¿Por qué? Porque la credencial cuenta con muchos elementos de seguridad. ¿Cómo cuáles? Tenemos, por ejemplo, una línea de microtexto alrededor de la credencial. Tenemos microtexto inclusive dentro de la credencial. Tenemos... ¿Adentro? Sí, de la credencial. Que si la corto a la mitad y... No, así. Me refiero a microtexto porque se puede revisar con lentes. Ah, ok. Tenemos códigos QR, por ejemplo, códigos QR que anteriormente no existían. Tenemos elementos, ¿cómo se llama? ¿Y ese código QR para qué es? UV, ultravioleta. ¿El código qué? QR para qué es, ¿a dónde te lleva? Bueno, anteriormente es que la credencial ha tenido bastantes evoluciones. Cuando yo me quedé había una información, un PDF 417 que era un código bidimensional, que no era QR, sino era un código que se veía así como que código de barras, pero en los dos sentidos, hacia un lado y hacia el otro lado. Entonces ese PDF al interior se guardaba información como de la misma minucia. Okay. Información sí, de la ya está muy cañón. Pero, o sea, un INE falsa sí te sirve para entrar al antro, por ejemplo. Sí, o sea básicamente sí. Sí, pero para ya cosas de, a ver, quiero tramitar mi pasaporte. Una INE falsa, pues no. Inclusive se tuvo un convenio con la ABM, que es la Asociación de Banco de México, con el fin de cierta forma de proporcionar no información confidencial, no información del ciudadano, sino información de la credencial. ¿A qué nos referimos con información de la credencial? Es información que no nos proporciona el ciudadano, pero que genere el Instituto Nacional para determinar que la credencial es válida y está vigente como tal. Sí, ok. Entonces, esa información se le proporcionó a la ABM y la ABM se la proporciona a los agremiados que están dentro de la Asociación de Banco de México, a todos los bancos que pertenecen a esta, y las personas pueden, al momento de que van a un banco, se les puede el banco determinar si su credencial está vigente o no está vigente. O si es falsa. O si es falsa hasta cierto punto. ¿Sí? El detalle de aquí es, como estamos hablando de información que existe, puede ser que la información existe en la base, pero la que puede ser en algún momento que la credencial sea falsa. Claro. O sea, yo extravié mi credencial, mi INE, y voy a que me hagan otra, pero con mis datos. Puede ser. Entonces, se puede. Porque evalúan, pueden decir, ¿sabes qué? A ver, este nombre, tal. No, pues Jorge sí existe. A ver su fecha de nacimiento. No, pues sí existe y sí está relacionado con todos los datos de esta cosa. Pero puede que no sea el plástico, no sea el original. Inclusive actualmente también existe, sí, así como lo mencionas, hasta cierto punto podría darse. O sea, siempre y cuando pero luego, el banco ya no nada más evalúa muchas veces la información, ya valida el plástico. Y el plástico, como habíamos mencionado, tiene otros elementos. Tiene, por ejemplo, elementos que solamente con una luz UV, ultravioleta, los elementos saltan de la credencial. Se puede determinar. ¿Y eso es caro de hacer? ¿Cuáles? O sea, hacer un INE, así tal cual con todos los elementos de seguridad, es caro. Yo diría que en algún momento es imposible. O sea, con todos los elementos que tiene. Que a menos que trabajes ahí, te das cuenta de todos los elementos. Sí, digo, hay gente que no conoce todos los elementos, pero los elementos de la credencial para votar están publicados. Sí. ¿Cuáles son los elementos con los que tiene la credencial para votar? Sí, así como de los billetes, para reconocer que tu billete sea verdadero. Sí, básicamente puedes determinar o revisar si la credencial cuenta con todos los elementos de seguridad que mencionan. Muy bien, padre. Digo, ha habido evolución, eso fue en cuanto a la parte de biometrías que mencionamos y de las credenciales, pero también hubo evolución en cuanto a la impresión de listados. O sea, empezamos con listados con impresoras 4090, donde teníamos cinta de 9 tracks, eran cintas de este tamaño con un hoyo de no sé si alguna vez llegas
al ver alguna película del santo donde se veía que tenían equipos viejos haciendo esto. Eran cintas de 9 tracks que de cierta forma se ponían dentro de la máquina y embobinaba y poco a poco trabajaba con la información que tenía. Y nosotros, ¿qué metíamos en esas cintas? Metíamos la información para imprimir los listados nominales. En aquel tiempo, por ejemplo, eran listados nominales únicamente con puros datos. Posteriormente hicimos la evolución para que se imprimiera la fotografía del ciudadano. Entonces hubo una evolución también de listados nominales, de pasar con listados nominales de puros datos a imprimir la fotografía. Está muy cañón, ¿no? Esto de la tecnología. Sí, digo, sí evoluciona bastante. ¿Y no has sentido que te has quedado rezagado, por ejemplo? O sea, de que avanza más rápido de lo que estamos acostumbrados o de lo que el ser humano puede adaptarse. Podría ser. Creo que la gente tiene que considerar especializarse cada vez más en algo. O sea, saber más de cada menos. Sí, hasta llegar a saber todo de nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, el detalle de esto es poder enfocarte y especializarte. Por ejemplo, alguien que se dedica, un ingeniero de computación, no puede abarcar como que todos los elementos de la ingeniería en computación. Puede decirte que te tienes que enfocar en el ámbito, no sé, bases de datos, por así decirlo. Y en base de datos, a lo mejor en una base de datos particular. Sí. O sea, puede ser una base de datos no relacional o relacional. O relacional. Y ya sobre una base de datos, por ejemplo, yo soy especialista en SQL. Exactamente. Por ejemplo, si te quieres enfocar, no sé, en inteligencia artificial, bueno, me voy a enfocar en inteligencia artificial, machine learning, por así decirlo. Entonces, Data Science, Deep Learning, sí, todo eso. Tienes que agarrar un solo camino, o sea, y especializarte en eso. Entonces, cada vez es más complicado porque, el universo del conocimiento es muy grande. Y para poder tener ese nivel de evolución, la intención no sería tratar de abarcar todo, sino tener un camino claro. O puedes saber mucho de varias cosas. Puedes Sí. saber, o sea, es que puedes saber más, pero ya tu conocimiento no ser tan profundo. Sí, exactamente, ya sin tener una especialización como tal. ¿Y tú qué recomendarías? O sea, ¿especializarte en algo en concreto o saber un poquito de muchas cosas? Digo, el detalle es, dependiendo de qué quieres ser en la vida. Por ejemplo, si quieres ser jefe, yo creo que tienes que abarcar un poquito de todo. Y la gente que trabaje contigo, los que tienen que especializarse. Uh-huh. Tener especialistas en cada uno de los campos, cada una de las ramas. Sí, pero por lo menos sí tienes que saber algo para saber por qué estás haciendo, para que no te chamaquen tampoco. Sí, lo que le llaman los desarrolladores full stack, que de cierta forma son personas que te saben de redes, que te saben de servidores, que te manejan la infraestructura, pero también te manejan la parte de desarrollo. O sea, es gente que conoce como que el ámbito completo global. Entonces, ese tipo de esquemas son los que de cierta forma se tendría que considerar como líder o como jefe, el poder llevar o enmarcar o el tener el conocimiento global o general de las cosas. Pues sí. Tú también estuviste en una empresa que se llama Adesoft. Uh-huh. Yo, aparte del instituto, los últimos 4 años, hasta el año pasado, estuve en Adesoft, que es automatización y desarrollo de software. Básicamente lo que hacíamos ahí era enfocarnos a la parte de control y automatización. Ahí me metí un poquito más con la cuestión de a lo mejor de infraestructura o con equipos físicos. Anteriormente trabajaba un poco más con la parte de desarrollo. Me metí mucho con la parte de audio y video, trabajando con equipos de audio y video. Me metí un poco más con el manejo de redes, trabajando con routers y switchers, o sea, antenas también, configurando routers, switchers, antenas. Y por el otro lado también configurando equipos de audio, video. ¿Se puede decir para qué empresas trabajaste? ¿Sí? Sí, por ejemplo, estuvimos trabajando con Ernst & Young, que es una consultora muy grande aquí en México. Estuvimos trabajando con Mattel. Ok, Mattel, ¿qué es Mattel? Esa sí es conocida, Sí, ¿no? Mattel, los juguetes de Mattel. Ajá. Estuvimos trabajando con la embajada norteamericana, todo el sistema de microfonía para las ventanillas de Visa. Estuvimos trabajando con Grupo Nach, otra empresa. Pero ojo, ese tipo de trabajos ya son trabajos caros. O sea, no trabajaban con cosas patito. No, inclusive trabajamos con toda la línea de Harman. Y sobre todo con la parte de control de AMX, que es la línea sí, pero también de trabajaste control muy fuerte. con muchas personas que sí tenían dinero. Ah, bueno, sí. O sea, esas sí, pues no vamos a decir sus nombres, pero sí tenían dinero. Ah, sí, se trabajó. Digo, nosotros no tenemos dinero. Esas personas sí tienen dinero. Pero, o sea, tener dinero de tener dinero de que 100,000 pesos es nada. De que 100,000 pesos, ten, hijo, vete por los chicles. Sí, digo, a nivel corporativo y como a nivel residencial se llegó a trabajar.
Entonces llegó a trabajar. ¿Y es más difícil automatizar algo como eso? O sea, ¿qué se hacía? Se hacía, por ejemplo, desde que tu celular le dabas clic en algo y se te prendían las pantallas. Es que podemos pensar la parte de control y la parte de automatización. Y el control básicamente es el poder desde algún dispositivo, como lo tiene, o sea, como se menciona, es un control. Yo puedo prender las luces, apagar las luces, prender el audio, apagar el audio, el video. Pero la parte de la automatización va más allá. En algún momento integrar todos los elementos. El poder decir, cuando yo hago un botonazo, aplico A, B, C, D, E. O sea, aplico varios elementos. Donde yo puedo decir, llego... Sí, que un botón active, por así decirlo, varias acciones, ¿no? Varias acciones, exactamente. Eso es ya automatizar. Y además... O inclusive que llegado a cierto tiempo, o llegado con tal sensor, se haga esto. Sí, o sea, activas ya sea con disparadores, con triggers o con algunos elementos, con sensores. Tú determinas qué acciones se pueden llevar a cabo. Puede ser desde inclusive un sistema de riego. Hoy llovió. De riego, ¿no? De riego. Si hoy llovió, no te riegues o no se riega. Si está seco con un sensor de humedad, en algún momento se puede determinar que se riegue a determinada hora. Un día o 2 días o 3 días o determinados días. Básicamente eso es lo que se tendría que considerar. Y así como se considera la parte del riego, también se puede considerar muchos elementos para la parte de control. Muchos de los aspectos que teníamos, por ejemplo, tendría que ver con IP o video sobre IP. O sea, era encender equipos de video, encender equipos de audio, apagar equipos de audio, subir volumen, bajar volumen. Con el fin de que de cierta forma se oiga y se escuchara de forma muy buena. Digo, trabajamos con Harman, entonces, la línea que trabajamos de control de la MX. Para las personas que están pensando, oye, yo no conozco esas marcas, porque yo no las conocía hasta que... ¿Son conocidas? Bueno, Harman trabaja con varias líneas. Trabaja MX para control, pero JBL, que es JBL sí es conocida. Es muy conocida, que es básicamente toda la parte de bocinas o speakers que tienen. O sea, básicamente... Pero es que es como por ejemplo un Samsung. O sea, Samsung tiene su gama baja. Ajá. A nivel de teléfono. Tiene su Samsung que te cuesta 2,000, pero también tiene su Samsung que te cuesta 35,000. Bueno, Samsung, sí, es algo importante. Samsung adquirió Harman. O sea, Harman ya pertenece a Samsung. Pero el detalle aquí que tiene Harman es que básicamente la línea que yo menciono... No tiene rango de precios. O sea, es como el puro tope de gama. No, sí. Sí me gustaría mencionar que normalmente siempre se maneja algo que le llaman la línea profesional y la línea retail. En el caso de Harman, casi no maneja una línea retail. Casi toda su línea de productos está en... Todo es gama alta, todo es súper caro. Pues estamos hablando de una línea profesional. La línea retail, sí vas a encontrar unas bocinas JBL de retail, pero son unas bocinas muy económicas, muy sencillas. Es que son las bocinas que puede comprar el público en general, como nosotros que somos mortales y no tenemos mucho dinero. Y las vas de cierta forma a encontrar a lo mejor en un Best Buy. Ajá, JBL. Bueno, por eso cuando JBL... existían los Best Buy, ¿no? Creo que ya no. Ajá, sí, ya no. En México. Sí, los Best Buy ya no. Entonces, sí, JBL sí es conocida y pues puedo decir que es buena hasta cierto punto. Obviamente que hay muchas personas que dicen, no, pues es que me gusta más, no sé, Beats o me gusta más Bose. Bueno, sí me gustaría comentar, esa línea profesional básicamente se utiliza en proyectos. Y hablamos de proyectos a cierto punto. Sí, por ejemplo, esa línea profesional que dices, yo no la puedo comprar. O sea, ¿en una tienda no va a estar? ¿Sí? No, en la tienda normalmente no. Pero sí la vas a encontrar básicamente con un integrado, con un distribuidor. Con un distribuidor oficial. Que lo venda. Pero ¿cuánto cuesta una bocinita? No, pues es que hay de varios ¿Como precios. cuánto? ¿La más barata? No, digo, La más barata de todas. Yo creo que encuentras bocinas desde 15,000 pesos. Ah, la más barata, sí. Digo, sí. O sea, ahí está, pero nada más para que vean, ¿eh? O sea, digo, a lo mejor el par en 15,000 vamos a pensar. Pero lo más barato, o sea, un par de bocinas. ¿Pero de qué tamaño? Vamos a pensar de 5 pulgadas. Son bocinitas así chiquititas. Digo, son bocinas pequeñas, pero por ejemplo, para lo que se ocupan normalmente son para sala de juntas. ¿Y de esas cuántas necesitas? Depende del tamaño de la sala de juntas. Muchas veces, puede más un par en sonido estéreo. Digo, ya si quieres algo un poco más robusto, puedes considerar un 5.1, que es la central, las dos frontales y las dos surround, las dos que se encuentran en la parte de atrás. Que ya se le dice 5.1 porque son 5 bocinas y un subwoofer. ¿Qué es un subwoofer? Es la bocina que te da los graves de un sistema de audio. Muy bien. Todo esto de preguntarles por si alguno de ustedes dice, no, pues yo no tengo ni idea de lo que está hablando, ya mucho tecnicismo, ya me aburrí. Sí, los entiendo, los comprendo. Si a mí no me gustara nada de esto, ya me hubiera ido. Pero si sigues aquí, deja tu like y suscríbete. Gracias. Gracias por haber llegado ya a los 3,000 suscriptores. Lo aprecio bastante y pues bueno, ya saben.
rómpanla y síganla rompiendo, pero vamos a seguir con el podcast. ¿Y todo eso ya lo sabías? ¿Cuál? ¿O lo tuviste que aprender? Toda la parte de que... Sí, todo lo de automatización y todo eso ya lo sabías. Digo, ya lo sabías de la facultad, ya te lo habían enseñado en la facultad. Digo, hay cosas que Contéstame, ya te lo habían enseñado en la facultad. Muchas veces viste series de Fourier y no te acuerdas. Hay muchas cosas que ves, por ejemplo, frecuencias que llegas a saber en la universidad. Y lo único que hay que hacer es como que retomar algunos aspectos. ¿Ya lo habías visto en la universidad? Algunas cosas sí. Algunas cosas. A otras cosas no. ¿En el instituto? ¿De qué? ¿De control? Ajá, de control y todo eso. No, tampoco. No. Entonces tuviste que aprender muchas cosas. Tuve que aprender muchas cosas. Y así es todo, ¿no? Y así es todo, sí, básicamente. ¿Consideras que pudiste haberlo aprendido sin haber estudiado en la universidad? Yo digo que sí, que todo depende de lo que quieras hacer. O sea, por ejemplo, yo digo, si yo quiero ser desarrollador móvil, o sea, yo ya lo estoy aprendiendo por mi cuenta. Pero también estoy estudiando en la universidad, entonces voy a tener como lo mejor de dos mundos. Y eso es lo que yo digo y lo que invito a todas las demás personas a hacer. Si puedes estudiar en la universidad, estúdiala. Pero dices, no, es que también los cursos, pues avíntate los dos, cursos y universidad. Porque si llegas y vas a buscar trabajo o vas a montar tu empresa y todo eso, siempre vas a tener que estar aprendiendo por tu cuenta. Entonces, si ya vas con un empleador y le dices, ¿sabes qué? Tengo mi ingeniería, pero también he hecho estos proyectos. Ah, no, pues entonces estás Claro. cañón, órale, contratado. Pero el detalle es digo, no sé si todavía sigas con la visión, pero te veo muy difícil a ti trabajando para alguien. Yo, si quiero trabajar para alguien, sería Apple. Y me gustaría ser ingeniero de Apple. Es que Apple me gusta mucho. Últimamente no me gustaba, antes no me gustaba, últimamente me ha gustado más cuando sacó sus procesadores M1. Bueno, no es un procesador, es un System on a Chip, es un SoC, pero la gente que sepa de esto pues ya sabe qué es. Los que no, pues es igual un procesador base ARM y no está bajo la arquitectura x86, pero también son más tecnicismos que no me quiero meter en esos ahorita, pero sí es muy bueno. Y no consume nada de energía. Y igual el iPad, no hay mejor tablet que el iPad. En teléfonos sí hay mejores teléfonos, pero muchas personas dicen, oye, ¿por qué si tengo mi super Android así super pro, que me costó 30,000, ¿por qué mi Instagram, cuando subo historias a Instagram, se ve feo? ¿Sabes por qué? No. Bueno, tú tienes iPhone, yo tengo un Android. ¿Cuántos iPhones existen? No sé, digo, yo tengo el... Tú tienes el 7. El 7. Ahí está, o sea, no es un iPhone reciente. No. Tienes el 7. ¿El 8 qué pantalla tiene? Se ve igualito al tuyo. El 8 está igualito al tuyo de nivel de pantalla. Ajá, digo, pero el detalle es que ya, bueno, existen algunos elementos. Ya no existe el botón que tiene abajo. Sí tiene botón. ¿El 8? Tiene botón, pero ya no se puede presionar. Ajá, O bueno, sea, es un sigue botón. teniendo su sensor. Ajá, por ahí tiene. La pantalla es la misma. Ok. Igual los iPhone X, la misma pantalla. Con el notch ahí. Y ya con 3 cámaras, ¿no? Sí, pero ¿cuántos dispositivos son? ¿Cómo cuántos dispositivos? Sí, ¿cuántos iPhones hay en el mercado ahorita que funcionan? Pues puedo decir que pues todos, ¿no? O no sé. Más bien no tengo la... Ponle tú que a partir del 6 todavía funcionan. 6, 7, 8, 10, 11, 12. Ponle que sean como 10 que todavía funcionan. 10. Optimizar una aplicación para 10 dispositivos está bien fácil. Checas en cada uno que todos funciona bien, su procesador, su cámara, su todo, y ya, en corto. Optimizas tu Instagram para tu iPhone. Optimizado. Pero ahora optimiza ese Instagram para todos los Android que existen en el mercado. Pues sí. Es imposible. Es imposible. Y tú vas a decir, no es imposible, hay una cantidad limitada. No, si yo quiero sacar mi teléfono, lo puedo sacar. Yo puedo hacer mi propio teléfono y le puedo meter Android a mi teléfono. Mi carro, si es que tu carro es inteligente, yo no tengo carro, pero por decir, mi carro tiene pantalla. Ah, pues seguramente lo que tiene adentro es Android. Y Android adentro tiene un sistema Unix. Y, o sea, básicamente Android es Linux también, entonces. O sea, es muy difícil y por eso es que tu aplicación de redes sociales como Instagram o así, básicamente que utilizan la cámara, no se ven igual que en tu iPhone. Pues sí, bueno. Pues bueno, padre. También CapDeSys. ¿Qué es CapDeSys? CapDeSys es un proyecto que estamos iniciando, que queremos que evolucione. Es un proyecto que tengo contigo, que básicamente está basado en una iniciativa que... La iniciativa Vengadores, ¿no? La iniciativa Vengadores, no, digo, en lo que nos gusta hacer. Yo creo que algo que siempre he querido es dedicarme a la docencia. Y digo, con todo eso de la pandemia, con lo que hemos platicado contigo, hemos visto, yo creo que ya me encapsulé en que ya no puedo ser un docente de un grupo, sino puedo ser un docente de muchos alumnos, algo que... Del mundo. Del mundo. Algo que se puede ir dando. Y enfocándolo con los proyectos que de cierta forma que nos gustan, que de cierta forma es la parte de desarrollo de software. Entonces CapDeSys básicamente engloba esos dos aspectos. El aspecto de docencia, que está basado en la parte de capacitación, y el aspecto de desarrollo de sistemas,
que básicamente es la cuestión de crear como ingenieros de computación, ingeniero de software, donde podemos de cierta forma desarrollar cosas en base a las necesidades que tengamos. Básicamente el proyecto de CapDecis lo que estamos buscando es Dinero. Bueno, digo, todo se... No, pero sí. Todo va para un fin de que, de cierta forma... Quien te diga que no busca dinero, o quien te diga que no quiere dinero, o que no necesita dinero, no confíes en esa persona. No, digo, claro que todos buscamos siempre tener un ingreso y mejorar ese ingreso todo el tiempo, digo. Dicen, el dinero nunca hace falta. Siempre. El dinero nunca sobra, ¿no? Siempre hace falta, ¿no? Entonces, pues eso es básicamente el proyecto de CapDecis, es la capacitación y el desarrollo de software integrados en un proyecto de familia. Yo podría decir, es un proyecto que de cierta forma considero contigo para poder llevar a cabo ese proyecto. Digo, muchas veces ya tenía ganas de empezar algo con ustedes. Yo creo que estaba esperando el momento adecuado y creo que este es el momento adecuado. Pues muy bien, espero les haya gustado este podcast. Ahora sí, ya estamos terminando, padre. Espero les haya gustado. ¿Algo que quieras añadir? No. ¿Cómo dices? ¿Rómpanla y síganla rompiendo? Sí, pero ahorita bueno, todavía no, ¿eh? Ah, ¿no? Pues bueno, espero les haya gustado mucho. Y díganme aquí abajo en los comentarios si quieren el podcast con mi papá. Y si no lo quieren, no dejen nada. Solo dejen su like y dejen eso. Y ya con eso está más que bien. Ahora sí, recuerden, rómpanla. Y síganla rompiendo. Muy bien, adiós. Sale, ronda de preguntas rápidas a mi padre. Muy bien, padre, primera pregunta. ¿Por qué apoyas a tus hijos en cumplir sus sueños tan poco tradicionales? No suele pasar. Porque yo creo que parte de lo que ellos están haciendo es algo que también yo creo que son mis sueños. Por ejemplo, en tu caso, estás estudiando la misma carrera que yo estudié. Tienes la formación, o vas a tener la misma formación que yo tengo. Entonces, básicamente, la parte de la tecnología nos apasiona a los dos. Entonces, el apoyar tus sueños es algo que puede trascender. Porque si yo únicamente apoyara mi sueño y ustedes no validarían o no estuvieran de acuerdo con él, ese sueño, por así decirlo, se perdería. Entonces, yo quiero realmente tener un sueño, en el caso, por ejemplo, de CapDecis, algo que trascienda. Contigo, por ejemplo, espero que es algo que yo, cuando ya no esté, se le pueda dar continuidad. En el caso de Ricardo, básicamente en control, yo manejé varios aspectos de audio y video, como se mencionaron, y también son aspectos que hasta cierto punto conozco y me gusta también poderlos apoyar. Ok. Siguiente pregunta, padre. Esta es la pregunta anterior fue de JP1. Esta otra pregunta es de T. Bartlett. ¿Qué piensa de su hijo y todo lo que ha logrado? Digo, soy orgulloso de lo que se lleva. Digo, eres emprendedor básicamente nato. Entonces me gusta lo que has hecho, cómo lo has logrado. Y sobre todo, eres alguien que empuja a los demás. En mi caso, yo creo que llega uno en un momento en el que uno se aletarga, por así decirlo, como por la edad posiblemente. Y yo lo que he tenido contigo es que me has estado inclusive empujando y me has estado apoyando tú a mí con varios aspectos que a veces necesito, yo a veces requiero para poder seguir adelante con las cosas. Muy bien, padre. Muchas gracias, padre. Igualmente. Esta pregunta es como más un meme, pero ¿cómo es el café con leche, padre? Pues el café con leche es como cafecito, pero así medio mezclado. como ni es tan oscuro como el café, ni tan blanco como la leche. Es un poquito de entropía. Dicen que la entropía es desorden, y yo puedo decir que el café con leche es ese desorden de la combinación entre el café y la leche, ese desorden molecular que existe. Bueno, está bien, una pregunta un poquito diferente, ¿no? Es que básicamente esa pregunta se la hicimos a Vladi, que fue nuestro profesor de etimologías, y su respuesta es: el café con leche es como el café, pero con leche. Ah, bueno. Siguiente pregunta. Bueno, la pregunta del café con leche fue de Hades-ZH, y esta pregunta es de By Adrips. Dice: ¿qué lo motivó para tenerte como hijo y no darte en adopción? Jajaja, broma, bro, saludos. No, digo, es algo que en algún momento tendríamos que revisarlo, pero yo ¿qué? Es una pregunta que tendríamos que como que analizarla, pero yo creo que es al revés. Tú fuiste el que me escogiste como padre, no sé
en qué te basaste o qué fue lo que tuviste para poder decir, ¿sabes qué? Te elijo como padre y no sé si he cumplido con lo que has deseado, con lo que realmente elegiste. Digo, es algún tema que a lo mejor podemos platicar en algún momento sobre la parte de vidas pasadas. Y digo, gracias por elegirme. Pues ahí como que medio me equivoqué, pero pues no hay problema. Podemos afrontarlo. Muy bien. Siguiente pregunta. Este es de Dan Mixley, que también va a venir al podcast. Fue mi profesor de física para el Comipems. Y eso es muy buen sujeto. ¿Qué opina de su hijo el emprendedor? Bueno, ya lo había mencionado, que básicamente eres alguien con mucha visión para la parte de los negocios, inclusive también para la parte del emprendimiento, sobre todo porque tienes claro el rubro que quieren manejar, que en este caso es la tecnología. Pero digo, hay muchos aspectos que creo que tendrías que ir manejando. Digo, no todo es en la parte de emprender y hacer las cosas, sino hay que también darle tiempo a las cosas, manejar un poquito más los aspectos de ansiedad, el temperamento. Yo creo que es algo que se tendría que ir manejando, pero yo creo que el tiempo te va a dar los elementos para poder controlar todos esos aspectos. Pues muy bien, padre, muchas gracias. Ahora sí, esto ya fue todo. Espero que les haya gustado. A todas las personas que dejaron su pregunta, pues muchas gracias. Ahí la verán en el podcast. Ahora sí, padre, gracias por todo. Te amo mucho. Igualmente, ya sabes que y ya vámonos que aquí espanten. Bueno, bye.